¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más. Me alegra mucho de que podamos estar enlazados en esta oportunidad para poder revisar la segunda parte del primer capítulo de la primera epístola de Juan. Antes de empezar, ¿qué tal si oramos? Señor, queremos darte gracias porque hoy podemos estar juntos y podemos correr a tu palabra. Señor, que tu palabra hoy nos lleve a un conocimiento claro de Jesús, de su carácter y poder de esta manera ser más como Jesús. Amamos tu presencia y te rogamos que estés en medio nuestro. En el nombre de Jesús es nuestra oración. Amén. Espero que ya estés listo, que tu Biblia esté cerca, que tengas algo con que anotar, tal vez una libreta. Si quieres algo para tomar, vamos a tomar unos minutos para revisar este pasaje. Si aún no tienes esas herramientas, te invito a que puedas traerla, ponle pausa a este video y te esperamos en este lugar. Si tu Biblia ya está en tu mano, quiero rogarte que puedas abrir tu Biblia en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 5 al versículo 10. Si no viste el video donde hablamos del versículo 1 al versículo 4, te ruego que puedas revisarlo. Ahí hablamos muchísimas cosas acerca del escritor de este libro y dijimos algo interesante. Juan es sumamente radical en lo que está haciendo. Juan es puntual en lo que habla y aquí va a salir un carácter de Juan bastante firme. Permíteme leer el texto y luego lo conversamos. 1 de Juan capítulo 1, versículos 5 al 10. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Lo que está haciendo en esta sección Juan es poder enfrascar nuestra vida para arreglar nuestra relación con Dios. Seamos honestos, a veces parece que tenemos una relación con Dios, pero parece otros días en que nuestra relación con Dios está un poquito más lejana. Incluso les aseguro que alguno de los que está viendo este video en cierto momento ha considerado pensar que no tiene ninguna relación con Dios. Lo que Juan quiere en esta sección es cambiarnos esta manera de pensar para que podamos comprender cómo es tener una comunión con Dios genuina. Miren cómo empieza esto. 1 de Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Todo esto lo escuchó de Jesús. ¿Cuál es el anuncio? Pues el anuncio es quién es Dios. Inmediatamente después dice: Dios es luz y no hay tinieblas en Él. La Biblia muestra diferentes facetas del carácter de Dios. Por ejemplo, si usted revisa Juan capítulo 4, versículo 24, dice: Dios es espíritu. Primera de Juan capítulo 4, versículo 8, dice que Dios es amor. Amigo, Dios es muchas cosas. Y aquí está hablando de una parte del carácter y la naturaleza de Dios. Dios es luz. Y presten atención, no dice que Dios es la luz. No dice que Dios era una luz, dice Dios es luz, no hay ninguna tiniebla en Dios. Ahora, la luz es un tema de debate para muchos físicos. Definamos lo que es la luz. El diccionario dice que luz es la parte de la radiación electromagnética que puede ser percibida por el ojo humano. Cabe decirse que si no hay un ojo, la luz no tiene sentido. Si no hay un ojo, la luz no sirve de nada. Por ejemplo, ¿has intentado vestirte en la oscuridad? Es sumamente difícil. Es muy complejo. ¿Has intentado hacer cosas sin luz? Es muy difícil porque lo que hace la luz es
revelar las cosas, revelar los errores, revelar las cosas que no deberían estar. La luz trae orden y con luz se puede hacer muchísimas cosas. Dios es luz. La luz hace que las cosas se puedan realizar de una manera mucho más práctica. Relacionarnos con Dios va a hacer que nuestra vida cambie. Esto arregla nuestra relación. Porque Dios es un Dios puro, Dios es un Dios santo, Dios es un Dios que nunca hará algo para dañarnos, sino proveerá de todas las herramientas para que tú y yo podamos estar bien. Juan capítulo 1, versículo 9, habla acerca de esta luz. Jesús es luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Juan capítulo 3, versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Mire cuán impresionante es esta luz, porque Jesús nunca tuvo engaño en su boca, nunca hubo tiniebla en sus palabras. Jesús lo puso de esta manera. Juan capítulo 8, versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz de este mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz, la luz de la vida. Pablo lo dice así, Efesios capítulo 5, versículo 13. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Recuerdo haber leído una historia de una pareja que estaba manejando en la carretera. Y ellos tenían ya bastantes años de matrimonio. Y tenían un auto que también era un auto antiguo. Y este auto tenía esos sillones bien amplios, interiores sumamente grandes. Y cuando ellos se encontraban manejando en la carretera, el hombre estaba en el volante. Y la esposa estaba al otro extremo del sillón. Ella miraba el paisaje, miraba a su esposo, y en ese momento pasa una pareja joven que no estaban sentados como ellos, sino que estaban sentados muy juntos, medio acaramelizados, abrazados, muy melosos. Y a ella le pareció esto interesante. Miró a su esposo y le dijo: ¿qué pasó con nosotros? Porque antes nosotros éramos así y ahora entre nosotros hay una distancia. El hombre, al escuchar esto, mira a su esposa y le dice: mi amor, yo sigo exactamente en el mismo lugar. El volante no se ha movido, los pedales no se han movido, yo no me he movido, yo sigo aquí. Él lo que le estaba diciendo era: uno de los dos se tuvo que mover, pero no fui yo. Yo tengo que estar en este lugar. Qué parecida es con nuestra relación con Dios, porque Dios no se ha movido. Y si por alguna razón nuestra comunión con Dios ha cambiado, no es porque Dios se ha alejado de nosotros, es porque nosotros nos alejamos de Dios. Dios sigue ahí, Dios no se ha movido. Si al día de hoy nuestra comunión con Dios ha cambiado, Dios no se ha movido, nos hemos alejado nosotros. Dios es luz, y si nosotros estamos caminando en tinieblas, no es que la luz se alejó de nosotros, es que nosotros nos hemos alejado de la luz. He aquí el error. Versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. No podemos hablar y decir que tenemos relación con Dios, yo tengo mi intimidad con Dios, estoy bien con Dios, pero caminar en tinieblas. El que hace eso es un mentiroso, amigo. ¿Acaso puede haber una comunión entre luz y tinieblas? Segunda de Corintios capítulo 6 versículo 14 dice así: no se unan en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? La palabra comunión en su etimología significa algo en común que nos une, común, unión. ¿Puede haber algo en común que nos une si estamos en tinieblas y Él es luz? Pues no pueden ir juntos, no pueden ir juntos. ¿Tenemos cosas en común con Dios o estamos en tinieblas? Si decimos que tenemos cosas en común con Dios, pero caminamos en tinieblas, mentirosos.
¿qué es andar en tinieblas? Porque podemos estar diciendo que tenemos comunión, pero caminamos en tinieblas. La palabra andar viene de una palabra en griego. Esta palabra en griego es peripateo. Peripateo significa andar alrededor, patrón de vida, andar en general. Amigo, ¿nuestro patrón de vida es pecaminoso? ¿El pecado de nuestra vida es recurrente? ¿Estamos pecando todo el tiempo con las mismas cosas, con los mismos problemas? ¿Seguimos peleando con ese pecado? Por ejemplo, Juan nos da solamente un ejemplo en la misma epístola de 1 de Juan capítulo 2 versículo 9. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Amigo, no podemos decir tengo relación con Dios, pero no quiero ver a mi vecino. ¿Sabe? Tengo relación con Dios y mi intimidad con Dios está muy bien y Dios me ama y yo le amo y estamos con Dios, tenemos las cosas en común, pero no voy a perdonar lo que me hizo esa persona. No se puede. Somos unos mentirosos y no queremos perdonar a nuestros hermanos. Juan capítulo 3 versículo 19. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Cabe decirse que estar en tinieblas es hacer obras malas, es pecar. El error es decir que tengo cosas en común con Dios, pero seguir pecando. 1 de Juan capítulo 1 versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, andar en luz, como Él está en luz. No puedo evitar recordar lo que Jesús le dijo a Pablo cuando Pablo estaba convirtiéndose para este camino con Cristo y le da una orden de ir a los gentiles y envía a los gentiles, y en Hechos capítulo 26 versículo 18 le dice, ¿para qué los envía a los gentiles? Para que los gentiles abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios. La palabra potestad es el símbolo de control y de poder. Lo que aquí está diciendo es, quiero que pasen del reino de las tinieblas al reino de la luz, que la potestad y el señorío y el control pase a la luz. Miren, hermanos, amigos, aquellos que hemos venido al conocimiento de la verdad, esa transición, la Biblia nos llama hijos de luz. 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 5. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Amigos, Dios es luz y a veces nosotros podemos estar en tinieblas. ¿Alguna vez has pensado que tienes relación con Dios, pero no tienes ninguna? El problema está aquí. Nos relacionamos con Dios a nuestra manera y a nuestro antojo. Y muchas veces no nos relacionamos con Dios a la manera que Él quiere relacionarse con nosotros. Y ese es un problema. Mira lo que dice el versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Cuando está hablando de unos con otros, está hablando también de los hijos de luz. Cabe decirse de la iglesia. No podemos tener comunión con Dios y no querer tener comunión con la iglesia. Ahora, entiendo. La iglesia como organización puede haber cometido muchos errores. Entiendo, la iglesia puede habernos lastimado mucho. La iglesia puede haber hecho cosas que no estábamos nosotros de acuerdo. Pero sabes, hermano, nosotros necesitamos tener comunión con aquellos que son llamados hijos de luz, con su iglesia. Porque puede haber hecho muchas cosas la iglesia que nos pueden haber ofendido, nos pueden haber lastimado, pero hay algo mucho más grande que eso. Y es Dios. Él es luz. Ahora, esto tiene una consecuencia.
Tenemos comunión unos con otros, dice el pasaje, y la última parte dice, y, un conector, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amigos, el ser perdonados de nuestro pecado es una consecuencia de entender que necesitamos comunión. Mire, cuando uno está solo y uno está aislado, puede pensar que es la persona más cristiana y con un estándar muy alto de comunión con Dios. Pero asistir a una iglesia donde están hijos de luz va a provocar que nos demos cuenta que no éramos tan santos como pensábamos. Porque encontraremos gente que es mucho más piadosa de lo que pensamos que éramos nosotros. Y vamos a encontrar gente que también está luchando con muchos pecados y que tal vez nos ofendan y nos golpeen, y vamos a tener que tener un carácter perdonador. Y entonces, así como perdonemos nuestros pecados, serán perdonados. Es por eso que enrolándonos en la iglesia de Cristo, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar puede cambiar. Si tenemos comunión unos con otros, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y amo este pasaje porque cuando la Biblia dice todo es todo, Dios nos perdona, y eso es maravilloso. ¿Pero de qué va a perdonar si soy tan piadoso y santo? Versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Amigo, necesitamos el perdón de Dios hoy. Necesitamos ser limpios una vez más el día de hoy. Amigos, no estoy hablando de un perdón de pecados para salvación. Estoy hablando de que en esta semana tal vez hemos tenido enojo, ira, mentira. Hemos visto cosas que no deberíamos haber visto. Nos hemos contaminado. Todo creyente, todo hijo de luz, lamentablemente, se ensucia. 1 Corintios capítulo 6, versículo 11 dice lo siguiente. Y esto eran algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y sí, está hablando de una conversión, pero la respuesta de Jesús para aquel convertido es clara. Recuerda cuando está reunido con sus 12 apóstoles o con los 12 discípulos. En Juan capítulo 13 narra la historia de que Jesús decide volcarse a ellos para lavarle los pies. Y aparece Simón Pedro y Pedro le dice, Señor, ¿tú me lavas los pies? Y respondió Jesús y le dice, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. Pero Pedro le dice, no me lavarás los pies jamás, Jesús. Y Jesús le respondió, si no te lavare no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Y Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Ustedes ya son lavados, pero saben, en este caminar, en este andar se van a ensuciar, van a ver cosas que no deberían ver, van a escuchar cosas que no deberían escuchar. Puede haber cierto momento en que duden, pueden haber ciertos momentos en que se enojen. Eso necesitamos acercarnos a Él y pedirle perdón. Todos hemos pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Amigo, no te engañes más. No te engañes a ti mismo. El versículo 8 dice, y la verdad no está en nosotros. Si la verdad no está en nosotros, somos mentirosos y no practicamos la verdad. Creo que el llamado de este video es que podamos llegar a practicar la verdad. Si decimos que no tenemos pecado, decimos que tenemos comunión con Él, andamos en tinieblas. Versículo 9. Aquí hay un condicionante maravilloso. 1 de Juan 1:9. Sí, condicionante, sí. Si confesamos nuestros pecados. La palabra confesamos es una palabra interesante, viene de la palabra en griego homologeo. De ahí deriva una palabra que usted seguramente la conoce, que es la palabra homologar. Homologeo viene de la unión de dos palabras. La primera es homo, que es el mismo en lugar y tiempo. Y logos es algo dicho. Significa decir lo mismo, asentir, reconocer. La definición de homologar es poner
una cosa en relación de igualdad o equidad con otra por tener las mismas cosas en común, las mismas características referidas, su misma naturaleza. En otras palabras, si confesamos nuestros pecados, Dios, si tú dices que esto es pecado, yo digo, es pecado. Si tú dices que he hecho esto mal, yo digo, he hecho esto mal. No importa el tiempo, no importa el lugar, tú lo has dicho, yo digo exactamente lo mismo. El error más grande es pensar y decir, sí, es que fallé, bueno ya, pues venga el perdón. Es un error. O decir, pero es que, bueno, fue un error, pues soy humano, no hay nadie perfecto. No, mi amigo. El Señor, he pecado, tú tienes razón, Señor, he pecado, he hecho esto, confieso mi pecado. David se acercó a Dios y le dijo, Dios, he pecado. El hijo pródigo se acerca al padre y le dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Eso es confesión. Aquel que piensa que no tiene pecado se parece muchísimo a ese hombre de la parábola que Jesús contó en Lucas capítulo 18, donde dice que habían dos hombres que subieron al templo a orar, y uno era fariseo y el otro era publicano. Lo gracioso es que el fariseo se puso en pie y oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres ladrones, injustos, son adúlteros, ni aún como este publicano. Yo ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. ¿De qué me tengo que arrepentir? Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amigo, Dios quiere que vivamos esta vida con un genuino arrepentimiento y con una genuina confesión. Versículo 9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así es como se arreglan las cosas. Reconozco quién es luz. Él es luz, estoy en tinieblas, me acerco a la luz para reconocer mi error y las cosas malas que estoy cometiendo puedan salir a la luz, y empiezo a tener comunión con Él. Dejo de engañarme, confieso mi pecado y Él va a ser fiel para perdonarme. Mientras más expuestos a su luz, más cosas pecaminosas van a ser notorias en nuestra vida. Versículo 10: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. La palabra es la palabra logos. Es esa misma palabra que Juan usó en su evangelio para decir: en el principio era el verbo, logos, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y este verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros. Yo quiero que el verbo de Dios esté con nosotros. Yo quiero que el verbo de Dios esté en mí. Yo sé que tú quieres que el verbo de Dios esté en ti, pero si decimos que no hemos pecado, le decimos: Señor, tú has mentido y el verbo de Dios no está en nosotros. Prefiero exponerme a su luz, ver mi verdadero estado y arrepentirme de las cosas que tengo que arrepentirme. ¿Me acompañas a acercarnos a la luz? Yo quiero que Dios esté cerca. Yo quiero acercarme a Él. ¿Y tú? ¿Nos arrepentimos? Gracias por tu tiempo.